Gracias. Muy bien, ok. Bueno, son las 6:30. ¿Les parece si empezamos una vez o esperamos unos minutitos? Sí, de todas maneras la reunión va a quedar grabada. ¿Les parece si comenzamos una vez? Sí, claro, Ramón, es tu tiempo, muy respetable. Claro. Ok, muy bien. Entonces, ok, voy a seleccionar la presentación y ahorita comenzamos. Sí, igual si conforme se vayan conectando los demás, vamos van a participar un poquito más ustedes. En este caso, mi idea es darle como más que nada es como un refresh de lo que de cierta manera como que ya sabemos varios de nosotros, ¿no? Lo que es una introducción, un planteamiento del problema y todo eso. Vamos a recordar un poco sobre la estructura, qué es lo que se considera para poderla redactar y aspectos como esos generales. Y ya luego, pues algunos de ustedes si pueden participar hablando un poquito o mencionando un poco de lo que hacen y cómo lo están abordando. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ya se puede ver. Ok. Muy bien, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a ver del tema al problema. Si bien recordamos, el día de ayer vimos como una pequeña introducción sobre el por qué hacer proyectos de investigación, qué es un proyecto de investigación, por qué son importantes, de qué forma, por ejemplo, los proyectos de investigación apoyan a los estudiantes, para qué les sirve, cómo lo pueden aplicar. Más o menos vimos algo parecido el día de ayer, platicaron un poco ustedes también de sus proyectos, qué es lo que están haciendo, qué avance llevan, que al parecer ya llevan un avance considerable y que se entiende, ¿no? Porque ya estamos por entrar a la etapa, a la fase estatal, ¿no? Del concurso de prototipos. Y bueno, el día de hoy toca del tema del problema. Esta parte pues vamos a abordar un poco sobre lo que es el proyecto de investigación que están trabajando. Cuál es el tema de su proyecto de investigación, que va a depender del problema que vayan a intentar resolver, que puede ser un problema que ya esté documentado seguramente, que tenga vacío de conocimiento o algo que hasta el momento no se ha podido resolver, ¿no? Entonces, por eso decidí llamarlo así, del tema al problema. Muy bien. Y bueno, ¿qué entendemos nosotros por lo que es una problemática? ¿Qué es una problemática? Pues aquí tenemos como tal el concepto de diccionario, ¿no? Dice que una problemática es un conjunto de problemas o dificultades relacionadas con un tema específico. Se trata de una situación que genera conflicto, dudas o desafíos y que requiere ser analizado o solucionado, ¿no? Eso va a depender del alcance que tenemos según nuestro proyecto de investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen el problema de los plásticos en el mar, ¿no? Que ese un solo proyecto no lo va a poder solucionar, vaya. Digo, es un problema de un carácter global y que además depende de muchísimos factores, ¿no? Desde ecológicos, sociales, políticos y bueno, prácticamente todo está inmiscuido en esa gran problemática. No es un problema, es una problemática, ¿ok? Y bueno, tiene diferentes características, entre ellas, pues, para poder abordar esa problemática y poderla definir, delimitando bien el problema, pues tiene que ser relevante, ¿no? Que afecte a un grupo, comunidad o disciplina, debido a que buscamos nosotros desarrollar proyectos innovadores y que sean aplicados. Por ejemplo, puede ser que tengamos una problemática que desde ciertos puntos de vista no sea como muy relevante, como nos ocurre mucho a los que hacemos a veces ciencia básica, que en este caso lo demeritan mucho, pero recordemos también que la ciencia básica es súper importante, porque como lo dice su nombre, ¿no? Básica, o sea, son los que sientan la base para una futura aplicación que se pueda llevar que se pueda tener, ¿no? Es específica, ¿por qué? Porque se va a concentrar en un tema en concreto. Y esto es súper recomendable para evitar la dispersión de ideas y poder aplicar todo el conocimiento o lo que estemos generando hacia una sola cosa, ¿no? No dispersarse y decir también esto y lo otro, no.
Recuerden que todo debe de ir siempre paso por paso, ¿no? Que sea analizable, o sea, puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, porque precisamente desde este punto de vista nos va a poder apoyar para poder entender, ¿no? Para poder generar evidencia y poder saber qué es lo que está ocurriendo y darle la posible solución. Solucionable, porque permite la búsqueda de respuestas o mejoras. En este caso, lo de solucionable no quiere decir que a lo mejor vas a solucionar una problemática luego, como lo que comenté ahorita con el problema de los plásticos y la basura, ¿no? O sea, vas a poder tal vez darle solución no a todo completo, pero vas a poder solucionar a lo mejor apartados o partes. ¿Se escucha como... ¿Es un mensaje? O... A ver, ¿se escucha como si mandaron un mensaje aquí ustedes? No, ¿verdad? Bueno, no funciona la cámara. Ok. Ok, pensé, es que como se escuchaba ruido, pensé que era un mensaje. Disculpen. Me quedé aquí o acá. No, acá. Entonces, pues sí, entonces vamos a poder dar solución a algún aspecto, ¿no? Apartado. Ok. Las problemáticas en los proyectos de investigación. Okay. Pues dentro de un proyecto, pues el problema puede ser una dificultad, un vacío en el conocimiento, una contradicción entre dos enfoques o posturas, una necesidad de aplicar determinados conceptos o construir algo. Entonces, entendámoslo esta parte como algo que se dificulta para poder llegar a alguna otra cosa, ¿no? O darle solución a algo. Hay diferentes formas para poder determinar este tipo de problemáticas. Por ejemplo, cuando veamos un vacío en el conocimiento, a lo mejor y se quiere aplicar tal cosa, pero no se puede aplicar porque no existe el conocimiento necesario para poderlo desarrollar. Esta es parte de lo que se le conoce como la ciencia básica, porque te va a brindar los escalones, ese vacío de conocimiento, cuando tú desarrollas ese conocimiento te va a permitir sembrar como unos escalones que te va a permitir dar la solución a una problemática global o más grande, ¿no? A lo mejor y antes había un enfoque sobre algo, pero tú pudiste innovar y darle una solución más práctica a algo. Es cuando hay una contradicción de algunos enfoques, por ejemplo. Y pues bueno, poder, por ejemplo, mejorar alguna técnica, a lo mejor un protocolo, como por ejemplo, el año pasado yo participé en proyectos también, llegué a la fase nacional y mi propuesta de proyecto era generar una aplicación que identificaba especies. En este caso, ahí yo lo que estaba haciendo, lo que generé fue una innovación en el aspecto de poder identificar las especies que no solamente se basa en la parte morfológica, sino que a la parte molecular, ¿no? Entonces, la problemática, ¿cuál era? Era dar ese paso en ese vacío que había, que no existía todavía esa conexión de poder generar ese vínculo, ¿no? Entre la parte morfológica y la molecular, por ejemplo. En mi caso fue esa parte. ¿Ok? Por ejemplo, de los que estamos aquí presentes ahorita, ¿nos pueden comentar un poco sobre qué tipo de problemáticas son las que están abordando en sus proyectos? En el caso de Celia y mío, que es el prototipo didáctico, que es un juego de mesa para la asignatura de ciencias sociales. La problemática, primeramente, pues es el alto índice de reprobación, ¿no? Y, Ujú. y sobre todo la falta de el incentivar básicamente la motivación en los chicos en cuanto al conocimiento, ¿no? De las ciencias sociales, que es muy vasta, pues es multidisciplinaria. Y aunque los propósitos formativos que trae cada una de las tres ciencias sociales que los chicos van a pasar a lo largo de su trayectoria en la prepa, tratamos de enfocarnos, sí, en los propósitos, pero también en que es multidisciplinaria el área de las ciencias sociales. Entonces, lo que vemos en los chicos es una falta de motivación, una falta de interés en Ajá. conocer lo que es la ciencia social en sí. Entonces, nosotros queremos hacerla divertida, pero que también los chicos conozcan, que los chicos reflexionen, que los chicos desarrollen ese sentido crítico
y sobre todo cómo abordar lo que nos marcan los propósitos formativos, llevarlos a contextualizarlos, vaya, en su vida diaria, ¿no? Entonces, Ajá. esos para nosotros fueron los principales problemas, pues, que nosotros vimos para poder decidir el hacer nuestro proyecto como una herramienta para clase de forma lúdica. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Puedo complementar un poquito lo que dijo Nadine? Pues Sí, yo adelante, como maestra. no tengo proyecto, soy asesora, pero creo que complementando lo que dice Nadine, se carece de didácticas lúdicas, pues. Normalmente la educación está inundada de, pues de conocimiento muy a la antigua, ¿no? Donde el maestro es el que sabe y los alumnos tienen que aprender, ¿no? Entonces el proyecto de ellas, perdón, en ese sentido yo creo que sí es una problemática y hay una ausencia en ese sentido, pues de crear maneras distintas de enseñar. Y para un joven lo lúdico, el juego, pues se ve como algo más interesante y no es como que estuvieran aprendiendo para ellos, sino que están jugando, pero a su vez pues están aprendiendo. Creo que eso es importante también. Sí, así es. Sí, pues sí, los tiempos cambian, el tipo de estudiantes también cambian, no son los mismos de antes, entonces los métodos de poderlo aplicar también pues va a cambiar, ¿no? Va a ser diferente. ¿Ok? Bueno, bueno, continuamos entonces. Y bueno, en los proyectos de investigación, pues la problemática es parte del proyecto y de hecho es muy importante delimitarla y conocerla, porque a partir de ahí va a surgir todo lo demás, ¿no? Toda la información. Va a surgir todo lo demás. Y eso es lo que nos va a ayudar para poder hacer todo. De hecho, un profesor una vez nos comentó, ¿no? Así como en charla, que él decía pues que estamos impuestos al que el método científico funcione con ciertos pasos y no más así. Ok, y está bien, o sea, porque es la forma como en la cual de manera lógica uno va viendo cada paso y lo dice, pues sí, no tiene sentido. Pero al momento a veces de redactar ya el informe o el proyecto como tal, decía el maestro que para él era su opinión, ¿no? Basado en toda su experiencia que tiene como investigador. Decía que para él era más fácil a veces empezar un poco como discutiendo, ¿no? Sus resultados. Primero como que los resultados los entendía y todos los escribía. O sea, él empezaba como con resultados, discutía y luego ya se iba a la parte de los métodos y terminaba con la introducción y hasta el final hacía el resumen, ¿no? Cuando ya vas a publicar tu investigación científica, ya sea en una revista indexada o un capítulo de libro o algo, ¿no? Entonces es muy curioso cómo funcionan a veces las cosas, no tanto como de libro, sino que uno como que le va agarrando ya su propio ritmo, ¿no? O su propia forma de hacer, su propio protocolo de hacer las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde mi perspectiva, mi punto de vista y pues la poca experiencia que tengo, para mí la delimitación de la problemática es el punto fundamental de donde va a surgir todo lo demás. Hasta primero, antes del nombre o el tema, primero ves el problema, antes de todo. Ya luego ves, bueno, ¿y cómo se va a llamar el tema si estoy abordando este problema, ¿no? Veo esto, ya luego, bueno, ¿y qué hay respecto a esto, no? Me pongo a buscar y los antecedentes y lo demás, ¿no? Luego ya veo, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para hacer esto, no? Los objetivos, hipótesis, la metodología, y ya se viene haciendo todo lo demás, ¿no? Lo que resta. ¿Ok? Entonces, la problemática pues declara la situación en la que se le ha encontrado solución y que no se le encontró solución, perdón, y que se constituye en el asunto central de estudio, ¿no? Okay. La identificación de esta es la base, pero su descripción es la que termina teniendo más importancia, pues ya en el producto final, ¿no? Ya la redacción, ya cuando tú haces el reporte. La forma en la cual redactas y abordas la problemática. Hay diferentes tipos de problemáticas, como ya bien sabemos, ¿no? Están las sociales, que refieren a desafíos que afectan, pues obviamente, a la sociedad en conjunto, es una población, una comunidad. Las educativas, que en este caso es como la que comentan ustedes, que es la que están abordando,
que son dificultades dentro del sistema educativo y en qué van a impactar pues en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En este caso, pues ahí entra bastante bien su proyecto. Las de salud, que afectan el bienestar físico-mental de las personas, y ambientales, que son conflictos con el impacto humano en el medio ambiente, ¿no? Están las económicas, las relacionadas con el dinero, el empleo, producción de bienes y servicios, las políticas, conflictos en gestión del poder y la toma de decisiones que pueda llegar a tener una sociedad, y tecnológicas, ¿no? Riesgos, desafíos derivados del avance de la tecnología. Esto no quiere decir que la problemática que ustedes se enfrenten va a estar encajonada en una de estas, ¿no? Puede ser que una sola problemática abarque 2 o hasta 3 diferentes formas de las cuales se ven aquí, ¿no? Puede ser una problemática ambiental que también converge con salud. Ajá. O ambientales que convergen con políticas o con económicas o tecnológicas con educativas, por ejemplo. Va a haber un sinfín de formas de poder ver este tipo de problemáticas. No es encajarse nomás en uno. Por eso hacen mucho realce en la transversalidad, como lo manejamos en educación, o la interdisciplinariedad, como se maneja mucho en la CECITI, el antiguo CONACYT. Hay que aprender a trabajar en colaboración. Siempre se hacen mejores trabajos en colaboración. Ya en el caso, por ejemplo, si yo soy biólogo, no quiere decir que no pueda hacer un trabajo de proyecto de investigación, por ejemplo, con una persona de tecnologías, ¿no? Que al final mi protocolo fue lo que yo hice. Como yo no conozco mucho, bueno, sí, casi nada de tecnología o desarrollo de software o desarrollo de aplicaciones, tuve el apoyo yo de investigadores que son del área de desarrollo de tecnologías. Ellos me apoyaron, entre los dos nos pusimos de acuerdo para trabajar en equipo y pudimos lograr un buen producto, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo la puedo identificar? ¿Y cómo la puedo moldear para mi proyecto, no? Primero, pues, podemos identificar algunas problemáticas locales, pueden ser locales, estatales, nacionales o hasta internacionales, ¿por qué no? Puede tener un impacto muchísimo más grande o que tenga un potencial, ¿no? Enorme. Por ejemplo, si vemos esto, tenemos una problemática con una acumulación excesiva de basura, ¿no? O supongamos que no le podemos decir basura a todo, serían sólidos, ¿cómo le llaman? Residuos sólidos, muchos residuos sólidos, ¿no? O sea, que no lo utilizamos, pero pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados todavía, no es basura. La basura viene siendo lo que en realidad ya no tiene ningún uso, no se puede reciclar ni reutilizar. A escala local podemos observar cómo es prácticamente de forma individual nuestro problema, ¿no? A nivel muy local. Cada uno aporta ahí para poder solventar este problema. A nivel estatal, pues ya vemos lo de los rellenos sanitarios. En este caso hay sanitarios de cielo abierto. No me gusta, bueno, por ejemplo, aquí en Chetumal, el relleno sanitario de cielo abierto está muy mal regulado. Por ahí me comentaron de que había un proyecto para atacar a nivel estatal ese basurero en el cual se les propuso reutilizar, no, reciclar. Iban a reciclar casi el 40% de toda su basura, de todos los residuos sólidos que había en el relleno sanitario, debido a que hicieron un estudio y comprobaron que casi el 40% eran plásticos que los podían utilizar. Y lo iban a utilizar, pero en aquel entonces se le propuso al alcalde, el alcalde creo, de Otompe Blanco, que es el municipio de aquí, y esta persona pues dijo, ok, perfecto, háganlo, van a apoyar mucho el medio ambiente y a la ciudad de Chetumal. Pero sorpresa, el alcalde dijo, ¿y cuánto me va a tocar? El detalle fue eso, que pidió algo de lo que ellos iban a sacar, y aquí fue cuando hubo el encuentro de opiniones, ¿no? Donde dijeron, no, si no es porque le vaya a tocar algo a usted, es porque es para disminuir la cantidad de residuos sólidos. Entonces no llegaron a un acuerdo y total que sigue habiendo una gran cantidad de residuos sólidos en un relleno sanitario a cielo abierto que no está regulado. Actualmente no está regulado. Entonces también hace falta poner, ¿no? A nivel estatal, pues no solamente es algo individual, sino que tiene que ser a nivel, el estatal, es a nivel también de municipio, ¿no? De ayuntamientos que tienen que colaborar en conjunto. Nacional, pues ahí vemos, por ejemplo, hasta parece que es el Cañón del Sumidero, ¿no? Pero ahí ya podemos ver cómo en los ecosistemas que ya tenemos cerca o protegidos también vemos basura, ¿no? En Baja California Sur, por ejemplo, tenemos la Sierra de la Laguna, un lugar muy bonito,
que por su aislamiento tiene un nivel de endemismo muy grandísimo, muchas especies endémicas. Y hasta allá arriba, la última vez que fui, había plástico, ¿no? Yo me quedo, ¿cómo es posible, no? En un lugar que no está como que tan impactado por el ser humano. Y a nivel internacional, pues vemos, ya tenemos ahí hasta el efecto invernadero, tenemos ahí contaminación del aire con dióxido de carbono, los CFCs y demás, ¿no? Y más cuando queman la basura. Y bueno, dentro de los que estamos aquí, ¿a qué nivel es su problemática? ¿Local, estatal, nacional o internacional? ¿Alguien que quiera En comentar? nuestro caso lo estamos manejando local, pero puede llegar a ser problemática nacional. Exacto. Exacto, porque si sale muy bueno se puede implementar en todos los CBTs, ¿no? Como una alternativa para abordar la asignatura, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Sí, tiene muy buen alcance. Pues a ver, esperemos si les vaya bien. Ok, entonces avanzamos. Y bueno, ¿cómo se redacta? Porque vaya, prácticamente casi casi es como, aunque no nos guste a muchos, pues la forma de redacción y todo, pues sí es importante, ¿no? O sea, no es que tenga que ser así, pero es un consenso de muchos investigadores al que han llegado, ¿no? Para que se pueda entender. Y bueno, la estructura, pues, correspondiente a la problemática de investigación, más siguiendo más o menos un patrón como este, ¿no? Va a haber un párrafo principal, también llamado párrafo tesis por argumentar. En este caso es como una defensa, ¿no? De lo que vas a tú decir más adelante, de lo que estás argumentando. Un párrafo argumentativo y luego párrafo concluyente. O sea, aquí va a agrupar todas las conclusiones de los demás párrafos. Es como que vas mencionando el por qué, dices que hay, cuál es la problemática. Normalmente se va yendo como tipo embudo, como dicen, de lo general a lo particular, y se va llegando hasta concluir al final por qué se está haciendo casi casi. Y bueno, en los párrafos argumentativos se debe explicar las distintas dimensiones de la problemática, desde lo general a lo específico, que es lo que le comentaba ahorita, para tener un mayor sustento y credibilidad. Es preciso fuentes confiables con prestigio. Ahorita al final vamos a checar algunas fuentes confiables, que son los que les voy a comentar dónde pueden buscar, porque tampoco es como que Wikipedia y así, ¿no? O alguna página de internet, pues que me encontré por ahí que decía lo que yo creo y ya la cito, ¿no? No, debe de tener cierto rigor eh, para poder para poder utilizarlo como un argumento y como un sustento, ¿ok? En este caso pone como organizaciones gubernamentales, sitios de noticias reconocidos, estudios de universidades, entre otros, o los artículos científicos, ¿no? Que son los que más se usan y son los que más se recomiendan. Los datos se deben de presentar de manera clara. Se pueden usar gráficos o tablas que facilitan la conversión de su magnitud e implicaciones, en el dado caso que se requiera. Creo que para prototipos no tiene limitación en cuestión de utilizar figuras o tablas. Si consideran necesario lo pueden poner, aunque no es algo necesario, no es imprescindible, vaya. Bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la problemática del proyecto Sustainablocks Lab. Estas son problemáticas reales de estudiantes, ¿ok? Dice, el proyecto Sustainablocks Lab, desarrollado bajo la metodología de este manual, se centra en la divulgación sobre energías renovables con generadores de electricidad a pequeña escala. La problemática general radica en la contaminación por quema de combustibles fósiles, pero ya en lo particular el proyecto se centra en complementar el plan de estudios de las secundarias públicas, agregando una herramienta interactiva para agregar práctica a una clase teórica. En la redacción de la problemática se incluyen desde datos globales de cambio climático y la relación entre el uso de energía renovable y no renovable, hasta el análisis de la clase de energía renovable en el plan de estudios y los resultados de una investigación de campo hecha con alumnos de público objetivo, o sea, del segundo y secundario. ¿Ok? Dice, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Creo que no, ¿verdad? En general como que lo tenemos muy No, claro. Ramón. Ok, gracias. En general creo que lo tenemos muy claro y pues ya tenemos experiencia, ¿no? Definiendo algún problema y más o menos cómo abordarlo. Ahora vamos a ver un poquito sobre la conceptualización, bueno, la introducción y conceptualización, ¿no? Una vez teniendo la problemática, ya podremos hacernos una pregunta de investigación. Esta pregunta normalmente es la interrogante
que va a orientar la búsqueda de una respuesta de la problemática que nosotros vamos a presenciar. Y vamos a decir, ok, pero entonces, si es un problema la basura, no sé, no sé, cómo le puedo hacer para evitar que la gente siga tirando más basura, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Porque es la pregunta que nos va a ir direccionando hacia dónde quiero llegar con este proyecto. Por otro lado, a partir de esta misma pregunta de investigación, vamos a formular nuestra hipótesis. Normalmente una hipótesis lleva el típico sí y el entonces. O sea, diciendo el sí de lo que yo quiero probar, entonces pongo yo el entonces, que es la respuesta a la cual yo voy a tener después de aplicar esto. Por ejemplo, dice, es una posible respuesta a la cuestión establecida en la pregunta. Y pues finalmente es una conjetura de predicción basada en hechos que no ha sido demostrada. La hipótesis no se va a decir así nomás como le llaman, hipótesis de mecedora, donde yo creo que va a pasar eso. No, 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 no. La hipótesis va a estar sustentada en lo que le conoce como el background, que le llaman toda la información antecesora que hay detrás de todo el proyecto de investigación. Por eso mismo voy a formular mi pregunta de investigación, la cual también viene de toda esta información que ya tenemos detrás. No es empezar desde cero. Desde aquí ya contamos con conocimiento previo. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre una pregunta de investigación y una hipótesis? Aunque ambas están muy, muy, muy relacionadas, pues su función es distinta. Cada una cumple una función diferente dentro del proyecto. Por ejemplo, la pregunta te va a invitar a explorar el tema, a leer más, pues ya que es abierta, y pues en ese caso no presupone como tal como que una respuesta, ¿no? Simplemente es como que te pone a filosofar. Si hago esto, ¿cómo será lo demás, no? O de qué manera responderán cierto grupo de especies a los factores ambientales del fenómeno del niño, ¿no? Por decirlo así. Es una pregunta que se queda abierta y es muy amplia. La hipótesis, en cambio, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y está fundamentada. O sea, como les comento, no es como una suposición de mecedora, ¿no? Yo creo que va a ser así nomás por decirlo. No. Cuando en la hipótesis uno dice, por ejemplo, si no sé, ay, es que yo me sé puros ejemplos de biología. Por ejemplo, si yo digo, si las aves en Alaska migran cuando empieza a hacer frío, entonces es probable que únicamente lleguen a México porque aquí es más cálido, ¿no? O algo así. Entonces siempre va a haber un sí y un entonces, normalmente, ¿no? Y bueno, una hipótesis define las variables. Es la parte más importante del anteproyecto, pues condensa los saberes adquiridos en el desarrollo de la problemática y establece el nexo con la teoría y la realidad empírica. Para poder formular ese pequeño parrafito, digamos, de 2, 3 líneas, porque a veces las hipótesis no son muy largas, simplemente es una respuesta llana de lo que cree que está pasando. Y por esa hipótesis llana de lo que se cree que está pasando, pues lleva detrás un contexto muy amplio, es lo que les comentaba, de todos los saberes que ya adquirieron, o sea, todo el conocimiento que hay detrás, que adquirieron leyendo, para poder formular esa posible respuesta. Y bueno, dentro de los criterios y las estructuras para poder redactar, pues debe tener ciertas características, ¿no? Debe ser comprobable. Normalmente una hipótesis debe tener la factibilidad de ser comprobable, porque por algo lo estamos formulando, ¿no? Debe establecer una relación causal. Debe ser medible. Debe de haber alguna forma en la cual podamos medir esas variables. El lenguaje debe de ser fácil de entender, porque me ha tocado leer cada hipótesis. Hay algunas que, no sé, utilizo un lenguaje que a veces sí llega a confundir un poco, ¿no? Y debe ser relevante para el tema de investigación. Sí, que esté relacionado para dar solución a la problemática y que tenga que ver con el tema de investigación, porque de repente formulan la hipótesis que uno dice, pero eso qué tiene que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Con lo que estás estudiando. Y bueno,
Y en su estructura, pues normalmente tiene un formato condicional. Tiene el sí, lo que les comentaba ahorita, que es la variable independiente, y el entonces, que esta viene siendo la variable dependiente, ¿no? Es como, pues sí, es condicional o correlacional, ¿no? Y bueno, ay, canijo, me equivoqué. Y les tengo unos ejemplos aquí, a ver. Dice, ejemplo uno, educación y tecnología. Tiene la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el uso de las herramientas digitales interactivas influye en la participación de los estudiantes en clase? Aquí tenemos dos posibles hipótesis. La número uno dice, si se incorporan herramientas digitales interactivas en la enseñanza, entonces se incrementará la participación activa en de los estudiantes en la clase. O la hipótesis 2, las herramientas digitales son buenas para la educación. ¿Cuál de las dos creen que sea la correcta? ¿La primera o la segunda? De acuerdo a lo que explicaste la primera, ¿no? La primera. Sí, entonces, pero yo Ok. quisiera decir algo sobre, Sí, por ejemplo, claro. en las investigaciones de corte cualitativo, la hipótesis no necesariamente se establece al principio. Y no sé, aquí me hace un poquito de ruido, por ejemplo, decir, si incorporamos un juego de mesa, los estudiantes serán más críticos. A mí me parece un poco como muy comprometedor hacer algo así, un tipo de hipótesis en una cuestión más social, más crítica, más filosófica. Entiendo que las ciencias como duras, la Ujú. biología, la física, pues es como la naturaleza en la cual funcionan, pues, pero sí en las ciencias sociales quizás, por ejemplo, en el caso de ellas, quizás valdría la pena hacer como tener una metodología mixta, pues, porque es muy Sí, importante las estadísticas y esto, pero también hay momentos en que sea como más flexible la onda aquí con las cuestiones donde trabajas con cosas sociales, filosóficas. sí, y de hecho, de hecho yo estoy de acuerdo, se deben de manejar como, sí, como que un poquito, o sea, sí, pero no se, ¿cómo se dice? Ay, no se cuadran mucho con lo que se entiende de manera general, porque sí es un problema, de hecho hasta muchos discuten, por ejemplo, de que la parte social cuando manejan muchas cuestiones cualitativas y así, hasta han dicho que no se debe considerar ciencia, dicen, que porque la ciencia es repetible, es sistemática, ay, no me acuerdo de todos los demás. Y según que a veces en algunos aspectos de la parte social, pues no se puede volver a reproducir algún fenómeno, ¿no? Vaya. ¿Por qué? Porque pues son personas distintas o ya las personas son diferentes, no sé si me explico. Entonces ahí como que no encajan ciertas situaciones, así como las hipótesis, como lo que comenta. Sí, Sí, pero... sí, por eso las ciencias sociales, pues, son ciencias, pero son de naturaleza distinta a las naturales. Y hay, Ajá. pues, los métodos muy propios para la reflexión en ese sentido. Pero bueno, muchas de las cosas que estás aquí tratando yo creo que son muy importantes. De hecho, en el trabajo que tienen ellas, tienen, pues, creo que van a manejar cuestiones de estadística, que es muy importante, pero por eso yo recomendaba a ellas que sería muy bueno trabajar una metodología mixta, algo de Sí, cuantitativo y algo de cualitativo. ándale, será una buena recomendación. Deme 30 segundos, ahorita regreso rapidito, rapidito. Sí. No sé, Nadine, ¿cómo la ves? Nadine, Listo. ¿Cómo hará? te digo que sí, ¿cómo la ves? ¿Cuál? ¿Lo de la Lo que, hipótesis? lo que mencionaba yo sobre Ajá. No, sí, incorporar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. sí, es que así lo Sí, vamos a manejar, pues nosotros ya mandamos el test, ya estamos haciendo test con los grupos de segundo semestre para el área de las ciencias sociales, pues, ujú. y luego lo vamos a volver a aplicar.
Entonces sí vamos a contrastar dos resultados, pues, pero sí Muy bien. estamos manejando tanto de manera Ajá. cualitativa como variables cuantitativas, pues. Sí, porque eso de los test sería en la cuestión de lo cuantitativo, ¿no? Ajá, sí, lo que es la estadística, pues, pero sí Sí, estamos considerando variables cualitativas dentro del test, pues. ajá, y para eso digamos que la medición tiene que ser diferente, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cuestiones que se usan para medir son como más abiertas, como preguntas Ujú, más abiertas, ¿no? ujú. Que Sí, te den pie a la reflexión. ajá, sí. Ujú. Sí, sería lo mejor, porque igual, por ejemplo, así como lo explico yo, pues es basado en mi experiencia, ¿no? Que en este caso, pues yo soy biólogo, ¿no? Con nosotros, pues la estadística, pues es un poco diferente a como se utiliza un poco en sociales. Nosotros, pues hacemos con valores P y todo, ¿no? Y análisis multivariados y varias cosas por ahí. Y normalmente eso sí, nos da un número donde nos va a decir si sí o no, corresponde o no corresponde, a diferencia de la parte social. Igual sería bueno que luego nos dieran un curso, o igual usted, maestra, nos puede dar un curso sobre cómo se aborda desde la parte mixta o cómo lo utilizan en cuestiones sociales. Estaría bien. Podría ser más adelantito. Sí, claro. Ok. Cualquier cosa estamos pendientes ahí para ver si nos puede apoyar ahí con eso también. Ok. Bueno, entonces voy a avanzar. Ah, la otra se me olvidó. Medio ambiente en escuela. Bueno, un ejemplo dos, ¿no? La pregunta dice, ¿qué impacto tiene la implementación de un sistema de reciclaje en la reducción de residuos escolares? Hipótesis uno dice, si se implementa un sistema de reciclaje en la escuela, entonces disminuirá la cantidad de residuos enviados a vertederos. La hipótesis 2 dice, el reciclaje reduce los residuos. ¿Cuál cree que sea la correcta? ¿Ok? La correcta es la uno, Igual, ¿no? ¿no? No, la Exacto. primera. Uh-huh. Si se dan cuenta, la segunda hasta suena coherente como hipótesis, ¿no? Dice, el reciclaje reduce los residuos, pero ahí no vemos las variables en realidad que se están poniendo. La primera variable es implementar el sistema de reciclaje, mientras que la otra variable es la disminución de residuos. ¿Sí me explico? En la primera hipótesis vemos las dos variables que están ahí interviniendo, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante definir bien? Bueno, en este caso ya vimos la hipótesis cómo se maneja. Ahora, los objetivos. Normalmente van como muy tomados de la mano lo que viene siendo la problemática, bueno, todo en general, pero esta parte que son de pequeños como parrafitos, van muy tomados de la mano. En este caso vemos los objetivos, que puede ser en general con los específicos, ¿no? Aquí algo que debe de quedar claro es que no confundamos un objetivo con metodología, porque a veces me ha tocado ver algunos trabajos donde sus Ya, que te hubieras objetivos, más que dormido un objetivos, rato, parece una metodología. ¿Ok? ¿no vas a hacer la Y bueno, tarea? los objetivos ¿No? orientan la investigación y delimitan su alcance. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Ok, gracias. Los objetivos orientan la investigación y van a delimitar el alcance que tiene. Y es como yo le digo a veces a algunos estudiantes bueno, un estudiante que tengo aquí, que es de maestría, que yo le digo, tu objetivo te va a decir hasta dónde vas a llegar. O sea, no te emociones y hagas cosas que no. Le digo, para eso tienes sus objetivos, le digo yo. E igual tus resultados tienes que colocarlos de acuerdo a tus objetivos. Tu discusión vas a discutir de acuerdo a tus objetivos. Tu conclusión de acuerdo a tus objetivos. ¿Sí me explico? Hasta ese mismo orden deben de llevarlo para que haya una mayor coherencia en el escrito final que se va a reportar. Por eso les comento que estas partes son muy importantes y son medulares, porque son partes que son pequeñas, digamos, en cuestión de texto, pero son esos como anclajes que ayudan a estabilizar y mantener rígida toda la estructura de investigación, desde mi punto de vista, claro. Y bueno, los objetivos porque también te van a permitir evaluar si el proyecto cumple con lo que se propone o no. Hasta en los proyectos de investigación, por ejemplo, ya sea de licenciatura o posgrado, te van a evaluar conforme al avance de objetivos que tengas, para que vean la importancia que tiene.
si cumpliste con el objetivo 1, 2, 3, 4, dónde vas, y te sirve como orientación, ¿no? Ok, llegué aquí, ¿y ahora qué más hago? ¿Qué toca? ¿Qué sigue, no? No ir al azar así nomás haciendo cosas y a conforme se van ocurriendo, ¿no? Para eso ya tienes tú trazada una meta. Y bueno, deben ser claros, medibles y alcanzables, ¿sale? Sin confundir, pero sin confundirlo con metodología. Perdón, con el método. Y bueno, el objetivo general, pues normalmente describe de manera amplia lo que se busca lograr con el proyecto y debe de responder qué se pretende investigar o desarrollar. El general, ese vas a hablar en general qué es lo que vas a alcanzar con todo lo que estás haciendo, qué quieres alcanzar. Por otro lado, los particulares, pues a este objetivo general o a este punto que quieres llegar, la vas a dividir, ¿ok? Que ahora, ¿qué objetivos, o sea, qué alcances pequeños debo de llegar yo para poder cumplir con este grandote? Y esos presentan actividades particulares que deben realizar para cumplir con cada parte. Y debes de responder a cómo voy a lograr ese objetivo general, que es lo que les comento. Es para alcanzar estos pequeños en conjunto, alcanzo el grande, ¿no? Son los escalones. ¿Cómo se redactan? Normalmente se redactan con verbos en infinitivo. Por ejemplo, analizar, como los que tenemos aquí de ejemplo. Para las generales se recomiendan utilizar estos que vemos aquí. O sea, no quiere decir que nomás esos, ¿no? Sino que es una propuesta, no un consenso que hace. Y para los específicos se utilizan más estos. Analizar, diagnosticar, definir, demostrar, generar, diseñar. Y siempre van a ir en infinitivo. Ok, algunos ejemplos de objetivos acertados y no acertados. Vamos a ir viendo cómo van a ver. Deben ser claros y concretos. Evitar fases vagas o a veces como que objetivos muy largos. Medibles, que puedan evaluar con datos o evidencia lo que se pretende alcanzar. Realistas, asegurarse de que sean alcanzables dentro del tiempo del proyecto establecido, porque si no, ahí sí ya es un problema enorme. Y bueno, aquí no me acuerdo si le puse, sí, ok. Dice, ejemplo 1, para un proyecto sobre contaminación del agua, ¿no? Tenemos un objetivo general, dice, analizar los principales factores de contaminación en el río Choqueyapu y sus efectos en la diversidad local para proponer estrategias de mitigación. Y el otro dice, investigar sobre el agua y la contaminación. ¿Cuál creen que sea el objetivo correcto general? El primero está mejor redactado y el de abajo es muy medio ambiguo, ¿no? O sea, como muy general, tiene como que pueden entrar muchas cosas. Exacto, y no es medible como tal, ¿verdad? No deja cómo medirlo, nada. Aquí te habla de la biodiversidad. Es una forma de medirlo. Ay, ¿dónde está? Ya le puse a los 4, no me di cuenta. Ya nos dice la respuesta. Sí, no me di cuenta. Bueno, y bueno, el siguiente ejemplo tenemos identificar fuentes de contaminación en el río, por ejemplo, evaluar los efectos de las contaminantes en la flora y fauna y diseñar una estrategia de mitigación basada en hallazgos de estudio. Esos serían los objetivos específicos correctos. Los incorrectos serían, por ejemplo, saber más sobre el agua y sus problemas. Es como que queda muy ambiguo, ¿no? Así como dice la maestra Araceli. Hacer un experimento sobre el agua, reducir la contaminación del río. O sea, así ya viéndolo en contraste, pues como que las diferencias son muy obvias, ¿no? Como que te quedas, pues sí, ¿no? No sé si me expliqué adecuadamente. Creo que sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto hasta ahorita? Ok, No, entonces, ok, como trabajo individual, va a quedar como tarea, digamos, por las otras 2 horas que quedan restantes. Ahorita falta otra presentación, pero para las otras 2 horas que quedan restantes, que es de actividad individual, por favor, si pueden poner en un Word, yo creo que entre más tarde o mañana, más tardar ahora sí, les voy a mandar el código de la clase de Classroom para que puedan subir ahí sus actividades para generar la evidencia para poder emitir las constancias. Lo que van a hacer es redactar su pregunta de investigación, redactar su problemática de manera sencilla, un parrafito nomás, y redactar solamente los objetivos general y específicos, ¿va?
Vas a poner las indicaciones ahí otra vez porque no traigo Sí, claro. plumitas. En una Ah, sí, biblioteca. sí. Sí, no hay problema. De Gracias. hecho, lo voy a poner ahí en la tarea. Sí, son 3 cositas nomás. La pregunta de investigación, la problemática y los objetivos. Bueno, la hipótesis, es que algunos no manejan hipótesis, por eso no la mencioné. Los de emprendimiento ya ven que no manejan hipótesis. Sí, nomás sin hipótesis, yo creo que nomás así, porque al final de cuentas la hipótesis pues es para más proyectos de investigación científica, ¿no? Ok, no sé si hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda, comentario, nada. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver los antecedentes. Lo llamé así, antecedentes no es lo mismo que resumen. ¿Por qué? Porque me ha tocado mucho cuando reviso trabajos, por ejemplo, de estudiantes, un antecedente me lo manejan casi como si fuera un resumen, ¿no? Que me ponen en antecedentes, que Castro en el 2019 encontró que no sé qué, que posteriormente Agúndez que no sé qué, que no, que, y a lo mejor hasta están tomando como antecedente cosas distintas de diferentes estudios, ¿no? Nomás están analizándolo cronológicamente, no le dan un enfoque como tal. Ese es un resumen de diferentes trabajos y ya, eso no es un antecedente, ¿ok? Y miren, primero pues empecemos qué son, ¿no? Pues son el análisis crítico desde ahí ya tenemos palabras claves, de investigaciones previas relacionadas con el problema de estudio, ¿ok? ¿Qué no es un antecedente? Un resumen de un artículo, una lista de citas, que hasta en protocolos o proyectos de posgrado me han tocado ver que los antecedentes los ponen como una lista de citas, ¿no? De qué se ha hecho en el Golfo de California, ¿no? Por decir así. Tampoco una recopilación de definiciones, ¿no? Eso no son antecedentes. Pero ¿qué sí es? Organizar la evidencia organizada, que tengas organizado toda tu bibliografía que vas a utilizar como fuente, ¿no? De argumentación, una síntesis comparativa y una base científica que sustenta la investigación, ¿ok? Lo primero que se tiene que hacer es buscar la información. Ahorita más adelantito vamos a ver un ejemplo de dónde se puede buscar y cómo se puede medir y algunas estrategias de qué hacer para que te apoye a sintetizar información. ¿Ok? Entonces, como lo comenté anteriormente, antecedentes no es lo mismo que el resumen. Por ejemplo, X autor estudió, encontró que, eso es más como un resumen. ¿Sí me explico? Y lo ponen en párrafos grandes, como teniendo una lista muy grande de autores que estudiaron cierta cosa en cierto lugar, ¿no? Lo que sí es un antecedente son, por ejemplo, que tú lo digas como, que tú ya hayas leído los estudios, los artículos y todo, y digas, diversos estudios han demostrado que a lo largo del tiempo la calidad del agua ha disminuido en la península de Yucatán, ¿no? Ya lo pones y pones a todos los autores que hayan hecho eso. Por ejemplo, aquí puse de ejemplo este artículo, no por presumir, pero puse de ejemplo este artículo que acabamos de publicar ahorita en diciembre. Ay, canijo. Ahora en diciembre, donde nosotros, por ejemplo, fue un artículo donde tuvimos que ver todos los antecedentes que había antes, ¿no? Sobre la calidad del agua en la península de Yucatán. Por ejemplo, sin embargo, tales, no sé, se encontró que tal cosa, o no sé, ¿no? O no se ha o simplemente no se ha abordado este estudio en la península de Yucatán, por decirlo así. Hasta eso es un antecedente, porque no se ha abordado, aunque tú no pongas una referencia de algún artículo de nada, ¿no? Y como dice, el enfoque cambia de describir a analizar la literatura. Es la gran diferencia. Si se dan cuenta al principio, solamente es una descripción. Mientras que lo que sí es un antecedente está analizando, o sea, le está dando un enfoque distinto a lo que viene siendo ya ese conocimiento o brebaje de información con el que ya cuentas. Digamos, ya lo digeriste, como dicen las personas, ¿no? Ya está digerido. Y bueno, para saber que es un buen antecedente, a veces vale la pena ser autocríticos, ¿no? A lo mejor podemos tener como este checklist, poner una palomita a ver si lo estamos logrando para poder automejorarlo, ¿no? Una autoevaluación. A ver, veo mis antecedentes y digo, bueno, relacionados directamente con el problema, vamos a ver si no nos salimos del huacal de repente, ¿no? Vemos nuestra problemática, leemos nuestro antecedente y decimos, a ver, ¿estoy metiendo algo que no va? O en realidad sí lo estoy abordando bien, o me faltó poner algo, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado que cuando estamos redactando como que tenemos nuestro momento de inspiración, como decimos nosotros a veces, y como que de repente nos ilumina el Espíritu Santo y nos ponemos a escribir.
pero entre tanta cosa que nos emocionamos por escribir, de repente terminamos metiendo cosas que a veces que ni al caso, ¿no? Entonces vale la pena pararse tantito, volver a releer y ver más o menos cómo lo estamos haciendo. La otra, ¿están basados en fuentes científicas confiables? Que no voy a estar yo citando un artículo del periódico El Sudcaliforniano, ¿no? O sea, eso no es una fuente confiable. Pero sí, si yo veo una revista que es JCR, no sé, Biodiversity, por ejemplo, que es de MDPI, y tuvo revisión por pares, y no sé, pasó por cierto, ¿cómo se llaman estas? Las antiplagio y de IA y todo este rollo. Bueno, entonces ya con eso yo tengo la suficiente certeza, digamos, de poder decir, ok, esta información sí es confiable, ¿no? Ok, los tengo organizados por temáticas y no por autor. Es otra cosa que yo les decía. No puedo estar hablando como el resumen, donde estoy haciendo como una cronología de estudios que se han hecho en el Golfo de California, por decirlo así. No, tengo que ver qué se ha hecho en el Golfo de California y hablarlo por problemática, temática, por tópico, por tema. Y no nomás por año, por autor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por año por autor, simplemente vamos a provocar una confusión en la información. Lo que queremos es que la información quede organizada y entender cada problemática por separado para poder saber qué tanto se ha hecho en tal o cierto sitio, ¿no? Incluye hallazgos y limitaciones. Dentro de la parte crítica que tenemos que tener nosotros es saber cuál es la limitación o el hallazgo que va a haber ahí, qué vamos a aportar nosotros. No lo vamos a decir, solamente en la problemática, en la antecedente vamos a dejar claro que llegó la información hasta ahí y que no se ha hecho más. Vamos a decir hasta dónde se hizo, o por qué no se ha hecho en otros lugares, o por qué tal cosa, ¿no? Porque eso nos va a dar pie a nosotros a darle más fuerza a nuestro mismo proyecto de investigación. ¿Ok? Conducen hacia un vacío de conocimiento. Si nuestro antecedente no conduce a un vacío de conocimiento, que es el cual nosotros queremos llenar, o un vacío de algo metodológico, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Estos últimos dos pasos van a ser los que van a anclar nuestra, ¿cómo se llama? Nos van a justificar, de cierta forma con la justificación, nos van a anclar para poder decir la importancia de lo que estamos haciendo. Aquí es que el lector se vaya enganchando en para qué sirve lo que estoy haciendo. Un error muy común en los antecedentes. Normalmente enumeran estudios sin ninguna conexión lógica, es lo que les comentaba. Por ejemplo, un mal enfoque, un mal ejemplo es, en el 2018 se estudió que bla, 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 bla. Ya terminas de decir. Luego, en el 2019 se realizó tal cosa. Luego, en el 2020 se encontró que tal. Esa forma de hacerlo es un resumen, como lo comentamos al principio. No se hace de manera cronológica. Un buen enfoque se podría hacer, por ejemplo, aunque múltiples estudios han analizado la clorofila en el Golfo de California, pocos han evaluado la clorofila junto con la salinidad y dirección del viento, por ejemplo. Y simplemente cuando tú digas en múltiples estudios, bla, 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 al final lo que sí puedes hacer es dar las citas de los trabajos que han analizado ese tipo de estudios, por ejemplo. Porque obviamente se tiene que citar la información. Y bueno, aquí entramos un poco en decir, bueno, ¿y qué viene siendo un vacío de conocimiento? Pues en general, pues es aquello que no ha sido explicado todavía, no se ha probado o no ha sido suficientemente investigado dentro del tema o del área que estamos desarrollando. No significa que nadie estudió el tema. Puede ser personas que no estudian el tema, pero en otros puntos. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy viendo biodiversidad de quironómidos, que son un tipo de bicho, de la laguna Bacalar, aquí en Quintana Roo. Pero a lo mejor en la laguna Bacalar no se ha hecho, pero eso no significa que no se haya hecho en otras partes del mundo. ¿Ok? Entonces, esto significa que falta evidencia en cierto contexto, o sea, eso es un vacío de conocimiento. Existen resultados contradictorios, no se han aplicado en determinada población o no se ha evaluado con cierta metodología. Estos ejemplos que tengo aquí, esos cuatro, reflejan un vacío de conocimiento, ¿ok? Que no se haya aplicado, que la metodología pues no haya sido evaluada, que utilizaron tal metodología, pero pues, ¿será que lo hicieron bien o algo así? ¿Ok? O existen resultados contradictorios. A lo mejor yo encontré una cosa aquí y alguien volvió a hacer un estudio parecido, pero con más grupos del plancton, pero los quironomios dio diferente, entonces quiere decir que los resultados se contradicen, ¿no? Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Ok, ¿cómo detectarlos?
Para poderlos detectar, bueno, podemos utilizar unas preguntas clave como esta. Por ejemplo, ¿qué limitaciones reportan los estudios? Es decir, ¿hasta dónde llega este conocimiento, no? Y a partir de ahí nosotros podemos ampliar ese estudio para hacer que la limitación sea más pequeña. ¿En qué poblaciones no se ha probado? Como lo que yo les decía, a lo mejor nadie lo ha hecho en el Bacalar y lo han hecho en otras partes, pero aquí no. Bueno, eso es un vacío, entonces lo hago yo aquí. ¿Qué variables no han sido consideradas? Como la que les comenté, ¿no? Alguien hizo un estudio de clorofila en el Golfo de California, pero no lo ha hecho con salinidad y con temperatura, ¿no? ¿Qué resultados son inconsistentes cuando se contradicen, por ejemplo? O uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿O qué recomiendan los autores investigar el futuro? Las recomendaciones son muy importantes porque a partir de ahí nos pueden dar una pauta de decir, ok, el autor de este artículo está muy bueno, hizo un muy buen trabajo y recomienda que se puede hacer también con otro grupo, a ver si responde igual. Mira, entonces lo voy a hacer yo, ¿no? Es un vacío de conocimiento. Y bueno, y como dice, el vacío no es una opinión, ¿no? Por ejemplo, es incorrecto poner, no hay suficiente información sobre no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no es bueno redactarlo de esa manera. Y esta parte yo la he escuchado mucho, la he leído, que la utilizan mucho. Más que nada como que los estudiantes, ¿no? Lo más correcto es poner, si bien existen estudios sobre bacalar, no se han realizado investigaciones en poblaciones de chulja bajo condiciones de mucha luz o mucha lluvia, ¿no? Por decirlo así. Y recuerden que debe de basarse todo siempre se debe de basar en evidencia. Siempre debe de tener evidencia. Y otra parte importante, ¿cómo conectamos el antecedente con el problema? Porque aquí todo tiene que ir conectado, todo. En este caso, aquí es el antecesor, el problema junto con el antecedente. ¿Por qué deben de conectarse? Porque el problema debe surgir, lógicamente, de lo que ya se sabe y de lo que aún no se sabe. Si no hay conexión, pues el problema parece inventado, ¿no? Diría, entonces, si el antecedente, me estás hablando de que hay una problemática de eutrofización en la laguna Bacalar por las intensas lluvias, algo así, y entonces, ¿qué problema tiene acá? Si eso no afecta en nada y no hace nada, entonces te lo inventaste o qué. O sea, son cosas medias raras, ¿no? Cuando sí hay conexión, pues el problema parece necesario. ¿Qué es lo que les comentaba? Todo eso va a reforzar todo lo que yo voy a seguir haciendo para convencer al lector de la importancia de lo que voy a hacer, ¿no? O de lo que estoy haciendo, vaya. O al juez, ¿no? En su caso sería el juez. Y hay que estructurar una lógica ideal. Como en este caso, bueno, aquí la maestra Graciela es más buena para eso, de la lógica. Dice, primero, pues, ¿qué se sabe, no? ¿Qué falta por saber? ¿Por qué es importante saberlo? Esta parte va a venir siendo como una conclusión final dentro de los párrafos que van a ir en el antecedente. Decir, en general, ¿por qué saberlo, no? Entonces va a surgir desde ahí el problema de investigación. Por ejemplo, un ejemplo de una colección recomendable, ¿no? No sé por qué le puse correcto. Mejor recomendable, digamos. La mayoría de los estudios han evaluado X condiciones controladas, ¿no? Sin embargo, existe escasa evidencia en contextos reales. Por ello surge la necesidad de analizar, ¿no? En cuestión de ciencia, hay muchos pues, proyectos que dicen, la penicilina funcionó muy bien en ratones, que no sé qué. Bueno, en ratones, pero en seres humanos. Entonces por ello hay una sugerencia, en este caso sería pues utilizar ahora, pero humanos de prueba, ¿no? Sabiendo que en ratones no los mató, entonces digo, porque así los utilizan, ¿no? Como conejillos de indias. No los mató, al contrario, los curó de la enfermedad, pues ahora en humanos a ver qué tal pasa, ¿no? Pero ya disminuyendo las probabilidades de algo que salga mal, ¿no? Y bueno, así el problema se vuelve una consecuencia lógica de un análisis previo, ¿no? Tiene sentido, porque es lo que sigue, ¿no? Y bueno, una señal que podemos ver, bueno, o algunas señales de esta conexión, ¿no? Entre antecedentes y problemática, pero cuando es débil. El problema no aparece mencionado en los antecedentes. Eso pasa muchas veces. Se debe de mencionar. ¿Por qué? Porque precisamente la conexión radica en ello, ¿no? Estás hablando en antecedentes sobre algo, ¿no? De contaminación por lirio acuático en una laguna, algo así. Pero en la problemática no mencionas nada de los lirios acuáticos. O al revés, mencionas todos los lirios acuáticos y en la antecedentes no mencionas nada de lirios acuáticos. Hablas de eutrofización,
hablas de especies endémicas, de las lagunas, pero no dices nada del lirio, ¿no? Entonces debe de haber una conexión ahí. No se identificó un vacío claro. Es por eso que les comento que esta parte del vacío de conocimiento es súper importante, porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar. O la justificación introduce ideas nuevas que no se discutieron antes. Eso está, pues está mal. ¿Por qué? Porque dentro de la justificación, por ejemplo, obviamente lo que va a haber ahí va a ser cosas que ya tenemos atrás hablando. Simplemente va a seguir reforzando aún más nuestra idea de lo que queremos hacer. Y pues bueno, recordemos que pues la coherencia es muy clave, ¿no? Por ejemplo, ustedes en sus proyectos, por ejemplo, han usado, ¿qué tipo, por ejemplo, qué tipo de información es la que están utilizando para poder sustentar, por ejemplo, desde su problemática hasta sus antecedentes y todo lo demás? ¿Dónde han buscado? Mm, creo que no sé si hice bien la pregunta, a lo mejor la hice muy confusa. Para poder elaborar su proyecto de investigación o bueno, lo que piden ellos, ¿no? ¿Cuáles han sido sus fuentes de información? ¿Alguien que quiera comentar? Ok, ay, a lo mejor me desconecté, ni cuenta me di. Ah, no, sí estoy conectado. ¿Dónde me quedé? Ay, me quedé. Ok, bueno, porque miren, vamos a ver un ejemplo. Esos son unos cuantos ejemplos, ¿no? Así de manera muy general, de buscadores web de información científica. Por ejemplo, está Google Scholar y PubMed. Son de los más, los que más se usan. PubMed es más como para publicaciones médicas, ¿no? Es lo que significa. Y Google Scholar es en general. Hasta te busca tesis, los repositorios que existan, ¿no? Y artículos científicos. En este caso, también pueden hacer uso de herramientas digitales de inteligencia artificial. El más conocido es ChatGPT, que no es que ChatGPT les vaya a hacer las cosas, simplemente es su idea y les puede ayudar a dar una mejor redacción, por ejemplo. Está el Connect Papers, que es como el de la imagen esta que tenemos aquí. Este es el Connect Papers, ahorita les voy a comentar cómo se utiliza. Y está también Notebook. Notebook es una herramienta de Google, el cual te puede hacer resúmenes de los artículos, como para que no tengas que leer todo, pídele un resumen a ver de qué habla, y ahí sí te vas a dar cuenta si te ayuda a sustentar lo que tú quieres, ¿no? Son herramientas digitales que existen. Ok, no sé si haya tiempo de ver algún ejemplo. Ok, ya habían puesto aquí. No, disculpen, no había visto que ustedes lo tenían ahí. Miren, hay uno que me gusta mucho que se llama Connect Papers. Se los voy a presentar aquí. Ahí, ¿dónde está? Miren, este es muy bueno para sus antecedentes. Por ejemplo, tenemos aquí, le voy a poner Google Scholar. Google Scholar, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir, por favor, algún tema que estén trabajando en sus proyectos? ¿Un tema o algo que estén trabajando? Como para buscar un artículo así nomás. Juegos didácticos. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a buscar un artículo que hable sobre juegos didácticos, ¿no? Digamos, juegos didácticos en la... Lo vamos a buscar en español. Normalmente encuentras más información en inglés, pero ahorita para fines prácticos vamos a poner en español. Miren, la mayoría de los artículos que aparecen aquí son artículos de revistas indexadas. La gran mayoría, no todos. Está también ese cielo, que ahí van muchos artículos en español. Aquí te salen un poquito más en inglés, dependiendo cómo lo busques. Y miren, por ejemplo, fíjense, aplicación de juegos didácticos como metodología de enseñanza en una revisión de la literatura, ¿no? Lo podemos abrir. Hay muchos que son libres. Ah, está en Dialnet. Y el artículo aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos. Y creo que te da acceso al PDF completo, no estoy seguro, es Dialnet, no te da el acceso completo, pero bueno, pueden utilizar ese SciHub si, bueno, no debería decirles que se supone, pero SciHub lo pueden utilizar. Ok, entonces nos interesa este artículo, ¿no? Porque está tocando un tema muy similar a lo que yo estoy haciendo y quiero buscar los antecedentes. Ah, bueno, lo que hago es copio el título, me voy a esta IA
que es la de Connect Papers. Aquí no sé cómo hacerlo, chicos. Bueno, me voy a esta guía. Aquí agrego, puedo agregar el DOI o puedo agregar también el palabras clave o el título. Vamos a agregar el título. ¿Ok? Y le damos en buscar. Es que esta cosa. Lo pone acá. Y le damos en, bueno, buscar o construir un gráfico, ¿no? Con el título. Entonces vamos a ver, ok. Aplicar, ok, ya me encontró el artículo. Aquí está. Entonces, ¿qué hago? Mira, hay varios. Hoy están muy buenos. Ok, entonces voy a decirle que me construya no me acuerdo cómo se llama este gráfico de conexiones. Lo utilizan mucho en biología, en genética de poblaciones. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, le digo que me lo construya esperando por el... Ok, ahí ya lo está construyendo. Ok, miren, ahí ya me lo construyó. Ok, ¿cómo lo interpreto? Ok, mi artículo teóricamente es el que está de color. Ok, aquí mi artículo, si yo le doy clic, me va a aparecer toda la información de este lado, de lo que yo quiera. Aquí podemos ver desde los años, según el color, el más viejo es 2007, cada ser estos que son colores claritos, los colores claritos, y el más reciente es 2025. Entonces, aquí lo que podemos ver, es que aquí no me acuerdo cómo se hace para hacerlo más grande. No veo la página completa. Bueno, por aquí tiene una opción donde lo puedes hacer más grande. El punto es que aquí te va a decir las conexiones de los artículos que manejan temas muy similares a ese tema. ¿Qué quiere decir? Que los que están más alejados, como este, por ejemplo, tocan temas similares, pero no como tal ese tema. Los que están más cerca tratan temas muy, muy similares, por ejemplo, como este. ¿Ok? Y estos, por ejemplo, el que está hasta acá, toca un tema que sí tiene que ver, pero no mucho. Teoría sobre el juego y su importancia. Okay, por ejemplo, este, ¿no? Tiene otros que están más lejos, como este. Videojuegos basados para instrucción de vocabulario. Como instrucción para adquisición de vocabulario con lengua en inglés, ¿no? En la lengua inglesa. Para aprender la lengua inglesa. ¿Ok? Y hay varios ahí. Metaanálisis de qué? Efectos cognitivos o qué. Bueno, los que saben más inglés que yo, pues pueden leerlo bien, ¿no? Y te dice dónde se encuentra. Por ejemplo, ¿queremos ver este? Ah, mira, aquí me lo da. Nomás le doy clic. Ah, está en Scholar. Tiene el doy. Nah, le doy clic aquí y automáticamente me lo va a buscar en Google Scholar para poder yo acceder al artículo. Aquí vemos el resumen y todo lo demás. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, así es una forma más sencilla en las cuales yo puedo ubicar antecedentes de mi proyecto de investigación, tomando en cuenta la relación que hay de los artículos que yo considero son muy importantes para mí y que me hago una red de qué información hay publicada respecto a ello. Y lo importante de todo esto es que esta información publicada, la gran mayoría, si no es que todo, es información científica y que está reconocida, ¿no? No es información así de dudosa procedencia, digamos. ¿Sale? Los círculos más son los antecedentes más importantes, ¿verdad? Ajá, exactamente. Generalmente se utilizan los más importantes. ¿Ok? Y otro que les iba a comentar es, Google Scholar, pues ya vimos cómo funciona. Este es Google Scholar. Aquí nomás le ponen lo que quieren buscar y les va a aparecer un listado de artículos también de los más importantes. Ahí tiene filtros por si quieres artículos únicamente de este año, por ejemplo. Únicamente van a aparecer los de este año. Ordenar por fecha, hasta citas, patentes, o sea, te da información importantísima, ¿no? El Connect Papers. En el buscador le agregas la palabra file type 2.pdf, ya te va a hacer un filtro por los archivos PDF. Arriba dice juegos didácticos en educación. A ver, ajá, esa no la sabía. A ver, ¿qué le pongo? Después de la N. Espacio, L. Ajá, file de archivo, file. F, ajá. File Type Z. de tipo. No, file type de tipo T, ajá. Pero debe estar junto a la palabra. Y File type. Ok. Y quitarle el después de educación, el texto que escribió. File type. Después de la E, 2 puntos. Y le pone PDF. Seguido Juntito. La Enter. Y ya nada más le van a aparecer los archivos. Solamente los PDF aparecen.
Ahí está. El lado izquierdo todo dice PDF, 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 PDF. Ah, ok. Oh, está muy bien Por para acceder ejemplo, al recurso, está muy bien. directo ya sin estar, bueno, es un filtro para evitar Ujú, abrir algunos que no se puedan abrir. Y por ujú. ejemplo, igual si quieres una presentación, le pones en vez de PDF, pues PPT, PT. X, Ah, ajá, ok. hoy, Ah, ok. Por o le ejemplo, pones, sí que PPT, que a lo mejor no sé si irán a salir porque este es más como, imagine. Sí, en PPT no va a salir aquí porque aquí casi todo es PDF. Bueno, sí, casi todo es sí, PDF. pero puede ser también PPTX, una versión más nueva, o puede ser Ah, ok. este, Ajá. también en Oh, algunos ok. casos, Ujú, depende de las ujú. palabras. Ah, mira, eso me gustó. Ujú. Muchas gracias, maestro. Esto es muy práctico. Ok, ok. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna? Ok, entonces por mi parte será todo. Solamente, por favor, va a quedar pendiente subir a la plataforma de Classroom. Les voy a compartir el link o el código de clase. Subir la primer trabajo que les voy a dejar ahí, que prácticamente les voy a poner ahí en las indicaciones, ¿no? Es generar la pregunta de investigación, generar los objetivos y la problemática. ¿Sale? Ah, y los antecedentes. ¿Ok? Ahí mismo se los voy a poner. Ok, de acuerdo. Ok, hasta luego y muchas gracias por asistir. Les agradezco su tiempo. Gracias, Ramos. Hasta mañana. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, maestra. Hasta No la había, luego. no la había visto que estaba conectada. Aquí ando, Ramón. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Ok, listo. Bueno, nos vemos, maestros. Que estén bien. Saludos, Ramón. Hasta luego. Es la de humanismo y pensamiento filosófico. Para los L6 programación es